corazón. Toma mi pobre vida, que es sencilla ante ti. Quieres ser alabanza por lo que haces en mí. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver de nuevo allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza porque la luz no está en él. Y dicho esto añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu,
se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo le quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, lo primero es recordar estas 3 catequesis que hemos tenido en estos 3 domingos, ¿no? Esta es la tercera, y son 3 catequesis preciosas que conectan con experiencias de nuestra vida que son muy valiosas, muy importantes, ¿no? Si recordáis, la experiencia de la insatisfacción estaba simbolizada en aquel cántaro de la samaritana, que tenía todos los días que llenar y todos los días lo necesitaba, porque nuestro corazón está hecho con esa insatisfacción hasta que encuentra de verdad el sentido, la plenitud, lo que le sacia, ¿no? La semana pasada era la experiencia de la desorientación, de la falta de norte, de visión para el camino de la vida, para recorrerlo, para no tropezar, para no desorientarse, ¿no? La figura del ciego. Y hoy la Iglesia nos ofrece esta tercera catequesis como a los catecúmenos en los primeros siglos para hablarnos de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, de la experiencia que tenemos a veces de la impotencia ante la limitación y especialmente ante la muerte. Y el Evangelio que acabamos de proclamar es el Evangelio de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Estas 3 experiencias, tanto la insatisfacción como la desorientación, como la experiencia de nuestra fragilidad y de nuestra impotencia, son valiosas y nos pueden colocar y nos pueden acercar a Jesús. Y eso es lo que pretende la Iglesia para el cristiano en la Cuaresma, que nos acerquemos desde estas experiencias nuestras a Jesús y que encontremos en Él el agua viva que sacia nuestros deseos más hondos, que nada lo puede llenar, que encontremos en Él la luz que ilumine nuestros ojos, que nos dé visión para orientar bien el camino de la vida, y que nos encontremos con Jesús, que es la vida verdadera, la vida de la vida resucitada, la vida que no puede con ella la muerte. Esta es la experiencia. El relato nos quiere abocar a esto, nos quiere abocar a esto. Es verdad que lo llamamos la resurrección de Lázaro, pero en el fondo no es la resurrección, porque Lázaro tiene que volver a morir, es una reanimación, pero con ello nos coloca a los que escuchamos el Evangelio, lo mismo que a los primeros cristianos que lo oían, ante esta tesitura. Es decir, si un hermano se muere, si una hermana se muere, Jesús puede hacer algo, el Señor puede hacer algo, ¿o no? Y esta es la pregunta que está también en nuestro corazón, ¿no? Y a veces,
cuando tenemos experiencias de perder a algún ser querido, nos ocurre como a las hermanas de Lázaro, ¿no? Y nos preguntamos si el Señor hubiera estado aquí o es que no está. Esas preguntas las tenemos y el relato nos va llevando hacia que profundicemos un poco, para que veamos que la muerte biológica no impide la vida de verdad. Es solo un paso, es un trecho, es pasar por un túnel que es duro, difícil, oscuro, pero no es más que el acceso a la vida plena, a la vida verdadera, a la vida que no termina. Como dice Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Además, fijaros, es que nos quiere decir como otras dos cosas muy importantes. La primera es que en la vida puede haber más vida de la que hay. Es decir, la primera lectura que nos hablaba de los sepulcros, el mismo Evangelio que nos habla de la tumba. Es decir, puede haber más vida si somos capaces de creer que el Señor ya nos dio el germen de la vida en el Espíritu desde el bautismo y entonces podemos levantar losas que a veces nos aplastan. Podemos salir a veces de sepulcros que nos tienen metidos ahí en lo hondo, experiencias donde parece que no podemos y decimos, no, yo no puedo, y nos hundimos. Pues el Señor nos está diciendo, no, en la vida biológica hay más vida, porque está mi espíritu, para que podáis levantar losas que os atrapan o que os hunden y podáis salir de sepulcros en los que estáis como encerrados. Y además nos dice, y además del paso de la muerte biológica está la vida plena, definitiva, la vida de la vida, que es la que yo ofrezco, la que yo regalo, la que experimentamos y la que celebramos en la Pascua. Y eso ya se nos dio como una semilla en el bautismo. En el bautismo se nos dio ese agua nueva que nos puede saciar. Se nos dio esa luz que nos puede orientar en la vida. Y se nos dio el germen, la semilla de la vida plena, auténtica, duradera, definitiva, hasta el final. Por eso, lo que pretende la Cuaresma y estas tres catequesis es que digamos, pues es verdad, claro que podemos tener más vida de la que tenemos ahora, claro que podemos vencer losas y salir de determinados sepulcros, y claro que a pesar del dolor de la muerte, creemos que la vida no la vence la muerte. Fijaros qué bonito también el detalle cuando Jesús llora. Ver a Dios llorando ante la muerte de uno de sus hijos, de una de sus hijas, es contemplar la calidad del amor que Dios nos tiene. El Dios que llora es el Dios que ama tanto que hace suyo el propio dolor nuestro, y lo hace propio, y con él lo atraviesa para darnos la vida plena, la vida resucitada. El mismo Jesús experimentó esta angustia, lo vamos a celebrar en la Pascua, ¿no? Especialmente en el Viernes Santo, pero él sabemos que rompió la puerta para atravesar hacia la plenitud de la vida, y eso es lo que confesamos cada Pascua y en cada Eucaristía. Y por eso es bueno que renovemos el bautismo, la experiencia del bautismo en la Cuaresma. Que así sea.